Este teórico lo vamos a dar en conjunto con el doctor Matías Pécora y mi persona, y es puntualmente sobre ecocardiografía y consiste en la valoración del ventrículo izquierdo, tanto en su función sistólica como en su función diastólica, y a medida que vayamos avanzando vamos a ir dando unos ejemplos. Bueno, arrancamos. Si bien en los niveles de competencia, en la práctica clínica y en la evaluación de la ecocardiografía, hay niveles de complejidad y niveles de conocimiento propiamente que se van adquiriendo, probablemente la mayoría de ustedes, y como algunas personas hemos arrancado, hemos empezado como la parte más baja del pilar del conocimiento. En la parte donde hacemos, probablemente reconocemos estructuras, hacemos una ecografía muy de emergencia, un ECOFAST, algún que otro protocolo, y nuestro objetivo es de que el personal capacitado en medicina intensiva pueda llegar a tener por lo menos un nivel 1, un nivel donde podemos reconocer anormalidades, hacer diagnósticos y probablemente tener algún grado de intervención, en especial en el contexto clínico de lo que se manifiesta y se presentan los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Si bien la evolución y la implementación en la utilidad de la ecocardiografía en los últimos 10 años, vemos este review donde ellos mencionan de que cada vez más en la unidad de cuidados intensivos se ha ido implementando la ecocardiografía, cada vez más publicaciones, más implementación y con mejor respuesta. Entonces ellos incluso mencionan unos puntos importantes que consideran de la ecocardiografía en los cuidados críticos. Por ejemplo, que los nuevos intensivistas deben tener una formación básica en ecocardiografía, que eso es algo que también se ha intentado implementar en este semestre. La evaluación ecocardiográfica, por lo menos como una herramienta inicial en la inestabilidad hemodinámica. Tener un entrenamiento básico en las estructuras anatómicas. Cada unidad de cuidados intensivos debería tener un personal entrenado y capacitado en ecocardiografía, tener por lo menos las unidades, intentar tener un transductor transesofágico, los expertos tengan conocimiento, reconozcan sus limitaciones y hasta dónde puede ser su punto de trabajo en la implementación de la ecocardiografía, el momento de evaluar, el entrenamiento y la formación con simulaciones, que eso es lo que también se está intentando hacer, y que tiene que ser como un estándar la implementación de la ecocardiografía en los pacientes con cirugía cardíaca. Si bien entre las técnicas, como hemos mencionado, está la ecocardiografía transesofágica y transtorácica, creo que es mucho más fácil y mucho más dinámico poder implementar la transtorácica de una manera un poco más universal y está subdividida en diferentes modalidades, tanto el modo M, bidimensional, Doppler, tridimensional, etc. Si bien la valoración del ventrículo izquierdo en la unidad de cuidados intensivos como una manera invasiva puede ser el cateterismo cardíaco, esta no está implementada para la evaluación de los pacientes críticamente enfermos y peor que nosotros traslademos. La valoración no invasiva es una excelente herramienta para poder implementarla y utilizarla en el seguimiento de nuestros pacientes y, por qué no decir, en el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un reconocimiento como objetivo de la anatomía estructural propiamente, hacemos un análisis de la función sistólica global y regional por segmentos, como van a ver más adelante cuando Matías explique la parte regional de las zonas cardíacas, la funcionalidad y las alteraciones valvulares que pueda tener. Entonces, las patologías críticas asientan sobre el ventrículo izquierdo estructuralmente normal o patológico. Si bien podemos ver el ventrículo izquierdo y las dimensiones normales, las cuales vamos a comentar más adelante, si el paciente llega a presentar una hipertrofia, ya sea concéntrica o excéntrica, nos puede estar hablando de algo de cronicidad propiamente de la patología y no así que sea una manifestación aguda. De igual manera, aurículas dilatadas, alteraciones en las dimensiones o algunas estructuras que no tengan hipertrofia pero que estén dilatadas, que nos puedan sugerir otro tipo de patologías, y cómo están las estructuras valvulares. Si bien esta es una imagen de una ecografía abdominal, pero el principio de la implementación, el desplazamiento, el bascular la sonda, las rotaciones horarias o antihorarias, creo que es algo estándar que nosotros tenemos que
intentar universalizar nuestro conocimiento para poder tener las mejores imágenes el momento de la evaluación. No nos olvidemos que en el pictograma, la parte superior puede ser la anterior, posterior, craneal, caudal, cuando hacemos una ecografía abdominal, pero en la ecocardiografía, la imagen o por lo menos la sonda o la marca en el transductor está a la derecha del operador y no así que en la ecografía tradicional abdominal siempre tenemos a la derecha en la región cefálica del paciente. Eso es importante tomar en cuenta para que nosotros también sepamos la posición de las estructuras que vamos a ir reconociendo a medida que vamos a ir evaluando. Entonces, las ventanas ecocardiográficas que tenemos, las más utilizadas, tenemos las paresternales, que van a estar ubicadas entre el tercer y cuarto espacio intercostal y vamos a hacer una rotación horaria desde de la marca del hombro derecho al hombro izquierdo. La región apical, donde vamos a ver que se evalúa en el ápex del corazón con la marca hacia el lado izquierdo para poder hacer una evaluación global de las 4 o 5 cámaras cardíacas. Y la ventana subcostal, que es una excelente herramienta o una excelente ventana para evaluar en los casos de que la ventana, tanto parasternal o apical, sea de difícil abordaje en el contexto del paciente que tenga una patología, por ejemplo, respiratoria y que no podamos abordar. La supraesternal probablemente no va a ser una ventana que en esta exposición vamos a abordar. Entonces, para empezar en el eje external, eje largo, no se olviden que la muesca tiene que estar apuntando hacia el hombro derecho, tercer, cuarto espacio intercostal, oblicuo, y hacemos un corte no es transversal, es sagital, cardíaco, donde colocando el transductor vamos a reconocer las diferentes estructuras anatómicas. La idea es poder ver en todo su segmento, o por lo menos en su mayor segmento, el ventrículo derecho, el septum interventricular, la pared posterior del ventrículo derecho, la válvula aórtica, la válvula mitral, el tracto de salida del aórtico y la aurícula izquierda. Como hemos mencionado, siempre la posición que tiene que ser la más adecuada. ¿Para qué? Para poder hacer las medidas más adecuadas. Cuanto mejor nosotros podamos captar el plano y no superponer estructuras, nosotros vamos a poder hacer una medida mucho más adecuada una medida adecuada del ventrículo derecho, una medida adecuada del grosor del septum interventricular, una medida adecuada del mismo ventrículo izquierdo, y así incluso del tracto salida y de la aurícula izquierda. En este eje, en un modo M, podemos observar o poder hacer un análisis a 3 niveles diferentes. A un nivel ventricular, donde nosotros vamos a poder medir el ventrículo derecho, siempre intentando excluir los músculos papilares y la válvula mitral propiamente. Vamos a poder medir el ventrículo izquierdo, el septum, y las medidas telesistólicas y telediastólicas propiamente del ventrículo izquierdo. En un plano propiamente de la válvula mitral, lo que vamos a poder hacer es medir el ventrículo derecho, vamos a poder medir la excursión o el desplazamiento de la válvula mitral, donde nosotros podemos ver la onda de la apertura de la válvula mitral y así poder inferir de una manera muy fácil una disfunción del ventrículo izquierdo, que más adelante vamos a explicarla. Y por último, en un plano aórtico, vamos a poder ver el cajón del cierre de la válvula aórtica, que ésta se altera en alteraciones hemodinámicas o en disfunción valvular propiamente. Si bien las mediciones hay más o menos, se podría decir, un estándar o unos valores de medidas, tanto del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, donde si este diámetro está aumentado, podemos decir que el paciente está dilatado. Esto está en relación también al tamaño del paciente, porque si tenemos 58 milímetros en un paciente que mide 1,50 m, probablemente ese paciente podamos decir de que está dilatado y no así en un paciente que mide 2 metros, por ejemplo. Entonces, midiendo
el septum midiendo la pared posterior y el diámetro diastólico, que es así, son esas tres, ¿no, Mati? Se puede sacar la masa. Y la masa se puede sacar El grosor la masa y podemos inferir el grosor, no, pero hay algo más que me estoy olvidando, el gradiente, no, no es gradiente. Para poder tener este cuadro, donde con este cuadro, con una fórmula, que es que en una aplicación se coloca, pero más que todo son estos tres valores para obtener la masa, y ahora no me acuerdo el nombre. Exacto. Exacto. El grosor relativo de la pared, podemos inferir de que el paciente está teniendo una hipertrofia concéntrica, excéntrica, tiene una alteración en el remodelado o es un grosor normal para ese corazón. Las otras medidas, como les digo, pueden ser un estándar o estar relacionadas, que creo que es bastante apropiado, o por lo menos como sugerencia de Matías, es de que podamos usar algún tipo de aplicación o alguna medida y no saberla de memoria para poder indexar y saber más o menos en la situación que nos encontramos. Otra de las ventanas que podemos utilizar es para external, haciendo un desplazamiento del transductor con una rotación horaria hacia el hombro izquierdo, y vamos a poder ver en tres planos. El basal, donde se visualiza los músculos papilares, el ventrículo izquierdo, septum interventricular y ventrículo derecho. El medial, donde vamos a visualizar la válvula mitral, septum y ventrículo derecho. Y el plano anular, el cual se ve la aurícula izquierda, aurícula derecha, la válvula tricúspide, ventrículo derecho, la válvula pulmonar y la arteria pulmonar. Y al centro, con una imagen como dicen, el signo del Mercedes-Benz invertido, se puede ver una válvula tricúspide que es la válvula aorta con sus velos derecho, izquierdo y no coronariano. Como se coloca, como ven en el transductor, se desplaza y se ubica, y podemos ver en esta imagen la válvula aórtica, parcialmente acá la válvula tricúspide, ventrículo derecho, la válvula pulmonar, en el plano medial, el cierre de la válvula mitral, que claramente no se ve una imagen o una visualización clara de la válvula mitral, y la parte basal, que se visualiza los músculos papilares. Posteriormente, vamos a la ventana apical, la cual se localiza en el ápex cardíaco con el transductor, como hemos mencionado, hacia el lado izquierdo, y hacemos una valoración global comparativa de las cavidades cardíacas. Esta valoración global primero nos muestra la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esta siempre tiene que ser, la relación es de 0.6 mayor hacia el ventrículo izquierdo. Vemos y podemos medir el área de las aurículas y la funcionalidad de las válvulas. Si hacemos una rotación antihoraria de unos 15 grados, podemos tener la imagen de dos cámaras. Entonces, en la ventana de 4 cámaras, en el eje apical, como pueden ver en la imagen, se visualiza tanto el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la pared libre del ventrículo izquierdo, el septum interventricular, ventrículo derecho. Si nosotros basculamos ligeramente el transductor, lo que vamos a hacer es vamos a abrir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el cual tiene mucha utilidad el momento que nosotros queremos hacer la valoración de poder calcular el BTI para estimar el gasto cardíaco. Haciendo la rotación, como les he mencionado, del transductor unos 15 grados hacia la izquierda, tenemos el plano de 2 cámaras y 3 cámaras. De 2 cámaras tenemos la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, haciendo énfasis que tenemos una valoración anterior e inferior de las paredes del ventrículo izquierdo, y cuando basculamos ligeramente y tenemos el 3 cámaras donde tendríamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, tenemos una pared anteroseptal e inferolateral. Por último, en la valoración de las ventanas ecocardiográficas, tenemos la ventana subcostal. Con el transductor en posición de la muesca a las 3 y haciendo una ligera rotación antihoraria, incluso a la 1, nosotros lo que vamos a valorar son 3 cosas. Primero,
como mencionamos con la muesca a la izquierda, podemos valorar la aurícula derecha, ventrículo derecho, septum interventricular, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Y por encima de esta imagen se va a superponer el hígado. Si nosotros hacemos la rotación antihoraria, como les mencioné, en la aurícula derecha vamos a ver la unión con la vena cava inferior, la cual nosotros vamos a poder hacer las medidas que estamos acostumbrados a hacer o probablemente muchos la hayan hecho. Pero lo que nosotros también podemos hacer es, rotando el transductor, podemos tener una imagen como un eje corto como un eje corto en los mismos tres planos. El plano valvular, de la válvula aórtica, que se puede visualizar mucho mejor incluso la válvula tricúspide, el ventrículo izquierdo y la válvula pulmonar, el plano mitral y el plano basal donde se ven los músculos papilares. En resumen, estas tres ventanas nos puede orientar de una manera rápida. Probablemente en algunas situaciones no puedan ser accesibles ciertas ventanas por las características del paciente, y la ventana subcostal creo que es una gran fortaleza que hay que poder entrenar, y creo que es la ventana que más fácil podemos llegar a tener acceso en dada alguna circunstancia puntual. ¿Algo más que tú quieras aportar ahí, Mati? La función sistólica propiamente es un indicador principal del manejo del paciente con cardiopatía. Vamos a hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa donde nosotros podemos medir el volumen sistólico, la fracción de eyección, el MAPSE como un estimativo de la funcionalidad del ventrículo izquierdo y la distancia mitroseptal. Si bien el ciclo cardíaco que ustedes lo han estudiado mucho, que desde la parte en el punto del electrocardiograma, la función sistólica inicia en el QRS y termina terminando la onda T, en lo que conlleva el desplazamiento valvular que empieza con el cierre de la válvula mitral y la apertura de la válvula aórtica posterior. Lo que nosotros hacemos es intentar inferir y poder valorar la cantidad de volumen que eyecta, el porcentaje, y de esa manera también vamos a poder hacer la valoración en todos sus segmentos en la estructura y la contractibilidad. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Poder medir de una manera no invasiva en pacientes probablemente con inestabilidad hemodinámica, en esta curva de aprendizaje que vamos a hacer, y lo que vamos a hablar es la precarga, la contractibilidad, la postcarga y la geometría ventricular y la sinergia de contracción. Técnicas de función sistólica, tenemos las unidimensionales y la bidimensional. La unidimensional, que es la que hemos mencionado a un inicio, en un eje largo parasternal izquierdo a nivel ventricular, donde podemos medir el diámetro telesistólico, diámetro del ventrículo izquierdo telesistólico y telediastólico, pero esta medida tiene sus limitaciones. Primero, porque un segmento y en un solo plano no podemos inferir la contractibilidad de algo bidimensional, por lo cual, y si hay alguna alteración en algún segmento en la contracción, por ejemplo, un infarto o un segmento infartado, nos puede subestimar la valoración propiamente de la contractibilidad, por lo cual creo que es mejor la valoración bidimensional. Posteriormente tenemos la distancia mitroseptal, que consiste en colocar el plano, como habíamos visto acá, en el segmento número 2, que es en el velo de la válvula mitral, en el punto máximo de apertura de la válvula mitral, y se mide la distancia, que sería la onda E, al espacio interventricular. Esta distancia tiene una correlación mucho más sensible en la valoración y en la disfunción del ventrículo izquierdo, bajo la premisa de que existe aproximadamente menos de 6 milímetros entre distancia de esta parte del velo mitral al septum interventricular. Si esta distancia se va separando, infiere de que el paciente tiene una disfunción ventricular mucho más sensible que otras técnicas. Si tiene una distancia alrededor menor de 10, que mayor entre 7 y 10 infiere que hay una FEBI menor del 55%, y mayor de 12 puede inferir que el paciente tiene una FEBI menos de 35. Probablemente sí, es que es difícil poder hacer una valoración biplanal, pero más o menos ustedes puedan tener una idea de la medición de la distancia mitroseptal.
Como pueden ver en el ejemplo, acá se puede ver una distancia mitroseptal aumentada, que está en este segmento, y en el segundo, que se ve normal, que se ve la valva, el septo interventricular, y la distancia es mucho más acortada. Y por último, el MAPSE, que es la excursión sistólica del anillo mitral. Esto haciendo una valoración no bidimensional, ¿no? En una ecocardiografía, en una ventana de 4 cámaras apical, se coloca en modo M y se va a la unión o en el anillo mitral. Puede ser en el punto septal o en el punto de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y lo que se mide en modo M es la excursión desde el cenit al pico del desplazamiento. Y si este es menor de 12, no sé, creo que no. No. Lo que mide, si este es menor de 12, nos sugiere una disfunción eh, de la funcionalidad del ventrículo izquierdo. El problema que al igual que la técnica unidimensional, está asociada a alteraciones de las regionales que pueda tener el ventrículo izquierdo y aún así no infiera de que hay una disfunción propiamente del ventrículo izquierdo. Es una evaluación de función longitudinal y, y no puede afectar, si puede afectarse en relación a alteraciones en la contractibilidad. Entonces, estas dos técnicas, si bien las mencionamos, probablemente la previa, que es la distancia mitroseptal, sea un poco más didáctica y mucho más fiable el MAPSE. Las técnicas bidimensionales son las más acordes y más precisas. Entienden un poco ahí para sumar a lo que dijo Mauri sobre las limitaciones del MAPSE, ¿no? Por ejemplo, yo les puse ahí el ejemplo de un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, de ADA o de anteroseptal, que generalmente cuando hay un infarto hay hipertrofia no, hiperdinamia de las paredes restantes, ¿no? O sea que ese es el ejemplo de que yo estoy evaluando solo una pared y puedo tener un MAPSE de 12, de 13 normal, y a su vez el resto de las paredes estar hipokinéticas y tener una FEBE y un gasto bajo. Esa es una de las limitaciones. Y después también la otra que les puse este caso, que es un paciente con una amiloidosis, que si bien ustedes ven ahí el video, ustedes ven y dicen, bueno, este ventrículo se contrae, ¿no? Pero es un ventrículo francamente hipertrófico, que generalmente, o es la regla, la primera función en afectarse en caso de hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, amiloidosis y demás, es la función del ventrículo izquierdo, pero la función longitudinal. Pero si ustedes ven la función concéntrica, o sea, cómo se acercan las paredes y disminuyen el radio del ventrículo izquierdo, esta FEBI seguramente sea normal o supranormal. ¿Entienden? Esas son un poco de las limitaciones del MAPS. Y la ventaja que tiene es que algo es fácil, es reproducible. O sea, yo solamente viendo el anillo mitral lateral, pongo el cursor, aplico modo M y puedo ver movimiento en el tiempo y medir la función sistólica fácilmente y reproducible. ¿Entienden? Bueno, continuando con la valoración de la función sistólica, vamos a empezar a hablar un poco de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Podemos hacer dos valoraciones del ventrículo izquierdo, de la FEBI, perdón. Una subcuantitativa, que es como valoración a ojo, o sea, ver visualmente y estimar una FEBI cualitativamente. Y después hacerlo más objetivamente, medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo mediante un método que se llama biplano de discos o regla de Simpson, que lo vamos a ver ahora. Esto ustedes ya lo saben, el cálculo de la FEBI es volumen de fin de sístole menos volumen de fin de diástole sobre el volumen de fin de diástole, y los valores normales suelen o se encuentran entre 50 y 70%. Menos de 50, FEBI reducida, 50-70 normal y más de 70 hiperdinamia. Entonces acá les traje un par de ejemplos para que empecemos a familiarizarnos como con la valoración a ojo, que según las guías de valoración de cuidados críticos en CTI, recomiendan que es una de las mejores o al menos más reproducibles en terapia intensiva. Entonces, si no me reproduce el video, voy a ver. Ahí está. ¿Esta qué ventana es? Para hacerlo más didáctico, que vimos hoy.
¿Cuántas cámaras ven ahí? Ahí está, es una mezcla, un, dos, tres cámaras. Esta es la aurícula izquierda, es un enfoque apical de dos cámaras. Esta es la pared inferior y esta es la pared anterior. ¿Cómo les parece la contractilidad en ese paciente? Disminuida, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Y tiene varios trombos pegando bien en la pared que no se mueve. Esta, ¿qué ventana es? Cuatro cámaras, ¿no? Pared lateral del ventrículo izquierdo, pared septal, aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo derecho. Les voy a poner como contraejemplo al lado y me digan qué les parece la FEBI de este paciente con respecto a la FEBI de este paciente. Esta les parece normal y esta hiperdinámica. Ahí está, esta tiene ahí disfunción leve. Lo importante es ir entrenándose y familiarizándose con cuando uno tiene el ejemplo claro de una FEBI normal o hiperdinamica, ir comparando e ir valorando cualitativamente. ¿Esta qué ventana es? Ahí va. Para externar eje corto, ahí va, a nivel de los músculos papilares, que es el otro sector donde las guías están de acuerdo de ecocardiografía crítica en valorar la función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a ojo, ¿no? Evaluación cualitativa. Con estas dos ventanas yo puedo hacer una valoración cualitativa o semi-cuantitativa de cómo es la fracción de eyección. ¿Qué les parece ahí? Les pongo esta para comparar. ¿Cómo están estas dos? ¿Cuál les parece que tiene más acercamiento de las paredes? Ahí va. Este paciente tiene una disfunción leve y esta tiene una función normal. Ese es el método de la valoración de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a ojo o semi-cuantitativamente, ¿no? Donde yo defino, bueno, normal, disfunción leve, disfunción severa, pero hay un método objetivo que es mediante dos dimensiones, que es el método que vamos a hablar principalmente, que es el método de Simpson, biplano de discos, que es con el cual en el ámbito de la cardiología se define la insuficiencia cardíaca y se utiliza para medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Acá tenemos el cálculo, volumen de fin de sístole menos volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole, y acá tienen los valores normales. Acá, como le explicó Mauri, cómo colocar para obtener la primera ventana para ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es una vista apical de 4 cámaras. O sea que yo estoy haciendo un corte coronal del corazón desde la punta. Entonces voy a ver el ventrículo izquierdo, ¿no? El tabique interventricular, la pared lateral, aurícula izquierda, y del otro lado del tabique el ventrículo derecho con forma de semiluna. Ahora, cuando entramos a medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de manera objetiva por el método validado y con gran evidencia a su favor en la cardiología, tenemos que cumplir ciertos supuestos, que ahí es donde yo les voy a empezar a nombrar como ciertas debilidades o flaquezas que puede tener medir la FEBI objetivamente en terapia intensiva, sobre todo vinculado a la ventana que tienen los pacientes. Ya los que habrán empezado a hacer el taller acá, se habrán visto que es un poco más complejo la ventana ecocardiográfica transtorácica en CTI con respecto a la cardiología, y una de las principales limitaciones es la ventilación mecánica. Entonces, para medir la FEBI objetivamente, uno tiene que obtener una imagen de 4 cámaras y una imagen de 2 cámaras. A su vez, cuando obtiene la imagen de 4 cámaras, tiene que ser sí o sí obtenida desde la punta cardíaca. O sea que lo primero que aparece en la sonda, lo más proximal, tiene que estar prácticamente en el mismo eje que el ápex miocárdico. No solo eso, sino que tengo que evitar que haya variación en la longitud del ventrículo izquierdo desde la vista de 4 cámaras a la de 2 cámaras, para decir que verdaderamente estoy estimando o midiendo la verdadera longitud de la cavidad. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Es que la punta del corazón
es lo más fino del ventrículo izquierdo y es lo que menos se acerca hacia nosotros. La contracción por ecocardiografía, normalmente uno ve que la base va hacia el ápex y las paredes se engruesan. Y la punta es la parte del ventrículo izquierdo más fina y la que menos se contrae. ¿Se entiende? Entonces, si yo veo algo que estoy pensando que es la punta y veo que se acorta demasiado, o es de paredes relativamente similares al tabique interventricular en sus porciones medio ventriculares o basales, seguramente no estoy cortando o no estoy obteniendo una vista de 4 cámaras objetivamente desde la punta. Que eso se llama sobreacortamiento. Y para medir la FEBI, objetivamente, tengo que cumplir estos supuestos y ahí voy como con otras limitancias más en terapia intensiva por la dificultad de adquirir una correcta ventana. Entonces, para medir la FEBI, tengo que evaluar los tamaños del ventrículo izquierdo en vista de 4 y 2 cámaras, en fin de diástole y en fin de sístole, que eso también yo lo tengo que determinar a través del diámetro diastólico, que se mide en la porción más grande del ventrículo izquierdo durante la diástole o cuando vemos juntarse ambas valvas mitrales, y finalmente el fin de sístole es donde observo la cavidad del ventrículo izquierdo más pequeña. Acá les pongo como ejemplo mediciones de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en la vista de 4 cámaras. Yo lo que tengo que definir es el volumen de fin de diástole, o sea, donde la cavidad esté más grande y donde la cavidad esté más pequeña. Este es el fin de diástole, como ven acá. Y yo lo que tengo que realizar es un trazado desde el anillo mitral, fin de diástole, fin de sístole. ¿Sí? ¿Está abierta la válvula, la mitral ahí? Sí, pero es la parte más grande. Pero acá se contrae, ¿no? De hecho, ahí. En fin, acá podrían criticarme un poco esta adquisición, que no está junta a la válvula, pero, como me hizo Nacho, pero si vemos y lo comparamos con la otra imagen de 4 cámaras, vemos que la cavidad ventricular izquierda es más pequeña. Entonces, para definir, yo tengo que hacer un trazado de todo el borde endocárdico, de anillo mitral en su unión con el tabique interventricular y del anillo mitral en su unión con la pared lateral. Y tengo que definir un borde endocárdico que quede definido como borde endocárdico compacto, es decir, que las trabéculas, esta imagen que ven acá, y los músculos papilares tienen que quedar dentro del área trazada. Entienden que ya de a poco van viendo que es una técnica que requiere bastante tiempo y a alguien le puede parecer que esto puede ser miocardio compacto y a mí me puede ser que son trabéculas y entrar a diferir entre un observador y otro. Finalmente defino el fin de sístole como el volumen de la cavidad ventricular donde lo observo de manera más pequeña y hago lo mismo en una vista apical de 2 cámaras. Para terapia intensiva, las guías de Sociedad de Medicina Intensiva en cuidado en ecocardiografía crítica están de acuerdo de si voy a medir la FEBI objetivamente, es útil o ya me alcanza con medirla solo en 4 cámaras. Y acá lo que hace el software o todos los dispositivos de ecocardiografía es calcularlo automáticamente. O sea, yo aprieto en el ecocardiograma, me aparece una función que es medir la FEBI y me aparece volumen de fin de diástole de 4 cámaras, realizo el trazado, posteriormente volumen de 4 cámaras en fin de sístole y ya al medir solo 4 cámaras ya me va a otorgar un valor de fracción de eyección del ventrículo izquierdo y a su vez me va a otorgar un valor de los volúmenes de fin de diástole para ver si el paciente tiene un ventrículo izquierdo dilatado o no. El de 2 cámaras es lo que correctamente hay que realizar, sobre todo en el ámbito de la cardiología, pero en terapia intensiva con el 4 cámaras no se alcanza. Acá tienen otros ejemplos con una ventana más subóptima y ven que es más complejo definir qué es el miocardio compacto y qué son trabéculas. Acá les dejo los valores normales de los volúmenes de fin de diástole y de FEBI, según el sexo, que es solamente como recordatorio. Y ahora entro un poco a hablar de las debilidades de la FEBI. A nosotros, en terapia intensiva, lo que más nos interesa y lo que queremos como concepto grande que les quede a ustedes, es que obviamente que es útil valorar la FEBI, ver si el paciente tiene FEBI reducida, FEBI conservada o no, pero lo más importante en terapia intensiva es definir qué tipo de shock tiene el paciente y definir el volumen sistólico y el gasto cardíaco, ¿no? Entonces,
Una cosa que tienen que tener en claro, que es la FEBI conservada no es igual a que el volumen sistólico esté conservado. O sea que puedo tener un paciente con FEBI de 60% y tener un volumen sistólico reducido, y viceversa. Puedo tener una FEBI reducida y tener un volumen sistólico adecuado. Y acá les traigo un ejemplo, el cálculo de la FEBI, y le pongo dos ejemplos. Tengo un paciente que tiene un volumen de fin de diástole de 130, o sea, un ventrículo izquierdo dilatado, en el cual le calculé la FEBI y me da 45%. Pero sin embargo, si yo hago la resta de volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole, ¿qué obtengo ahí? El volumen sistólico, ¿no? Y obtengo un volumen sistólico de 60 mililitros, que sería un volumen sistólico acorde. Acuérdense que el volumen sistólico es de 60 a 90 o 60 a 100. O sea que tengo FEBI reducida, pero el volumen sistólico conservado. En el caso opuesto, tengo un ventrículo izquierdo de dimensiones normales o relativamente pequeñas, tengo una FEBI de 54%, porque el volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole, así lo determinó esta fracción, pero si determino el volumen sistólico, es decir, volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole, me da 35. Es decir que tengo FEBI conservada, pero volumen sistólico reducido, o hiperdinámico. Entonces, en los estados de shock es primordial obtener el volumen sistólico para así estimar el gasto y las resistencias. Nos permite definir el tipo de shock y a su vez, determinando el volumen sistólico, podemos valorar si ese paciente puede o no tener respuestas fluidos por diferentes técnicas que vamos a ver en otro teórico. A su vez, la FEBI tiene otras debilidades que depende de la poscarga. O sea, si tengo un paciente sumamente hipertenso, capaz que le hicieron un ecocardio con 190 de sistólica, y capaz que la FEBI dio 35%, y no es porque su contractilidad está reducida, sino porque tiene una poscarga elevada. Lo mismo aplica para la estenosis aórtica. Lo mismo aplica para el shock séptico, que tengo una poscarga sumamente reducida por la vasoplegia y puedo tener una FEBI supranormal, y sin embargo cuando instalo tratamiento vasopresor, aumento la poscarga y la FEBI se reduce. Obviamente que depende de la precarga por el mecanismo de Frank-Starling, y también se hace dificultoso realizar una FEBI reproducible no, sino que se mantenga en el tiempo cuando tengo latidos irregulares, porque depende de qué latido agarré yo para determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si justo agarro un latido anticipado, seguramente la FEBI sea baja, y si agarro el latido compensatorio posterior, que tiene un aumento de la precarga, la FEBI seguramente sea mayor. Y finalmente, la reproducibilidad de la FEBI. O sea que la reproducibilidad, creo que esto es importante que lo tengan cuando uno mide algo, ¿no? Tiene que ver si ese valor es real o depende del observador. Entonces, la FEBI, hay reportes tanto en la cardiología como en terapia intensiva que uno puede determinar un valor de FEBI, 50%, y otro cardiólogo puede determinar, por ejemplo, un intensivista, un valor de 35% de FEBI. ¿Y ustedes qué piensan cuando ven eso en un estudio? Que le cayó la FEBI, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, esa diferencia de 10 a 15% puede deberse a diferencias entre los observadores. O sea, que no midan lo mismo, ¿se entiende? Y eso, tanto en la cardiología como en terapia intensiva, hay una variabilidad que va hasta 15% de interobservador y 10% de intraobservador. O sea que puede medir un cardiólogo en la tarde o un intensivista medir FEBI de 50%, y otro intensivista o cardiólogo medir la FEBI y darle 40%, y uno piensa que le cayó la FEBI, y eso puede deberse a errores en la medición. Y acá les pongo otro ejemplo de imagen. ¿Cómo les parece la FEBI de ese paciente? A ojo. Ahí, ¿Y ahí qué pasó? tremenda insuficiencia mitral. Esa es otra de las debilidades de la FEBI, que la insuficiencia mitral, obviamente, al eyectar el ventrículo y encontrar una cámara de baja impedancia, como es la aurícula izquierda, con respecto a la circulación sistémica, va a ir gran parte del flujo hacia la aurícula izquierda, y yo voy a decir que tiene una FEBI conservada, pero sin embargo tiene una insuficiencia mitral. Acá ven cómo se va hacia atrás la valva posterior de la mitral, el velo posterior de la mitral, y determina la insuficiencia mitral. O sea, la importancia de ver al menos con color las válvulas. Y bueno, lo que más puede ser que lo que más nos interesa en terapia intensiva es calcular el volumen sistólico. Para eso, ¿me van siguiendo hasta ahora? ¿Sí?
¿Tienen preguntas? ¿Alguien quiera preguntar algo? ¿Seguro? No. Entonces, para estimar el volumen sistólico voy a tener que utilizar dos ventanas ecocardiográficas. O, en su peor de los casos, una sola, que ahora la vamos a hablar. Esta es, ¿qué ventana es esta? Para estar Gelardo, ahí en voz baja, ahí está. Ventrículo derecho, tabique interventricular, la cavidad del ventrículo izquierdo y la pared posterior. Acá se ve la válvula aórtica. Yo lo que tengo que medir para estimar el volumen sistólico es el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es esa porción inmediatamente por detrás de la apertura de las válvulas aórticas. Tengo que medir solo en una dimensión. Y tengo que tratar de estar completamente perpendicular al eje mayor. En este caso está la aorta y perpendicular al eje mayor hago la medición por detrás de la válvula aórtica. Acá me da un valor de 2,13, que sería el diámetro del tracto de salida, y posteriormente tengo que ir a la vista de 5 cámaras, que acuérdense que es la vista apical de 4 cámaras, bajando un poco la cola del transductor. De esa manera son estructuras más proximales o cefálicas, como la aorta, y es lo que veo acá. Acá lo que estoy viendo es el tracto de salida, y acá la válvula aórtica y la aorta. Pongo Doppler color y veo algo azul que se aleja cuando el ventrículo se contrae. Eso es todo el volumen sanguíneo que va hacia la válvula aórtica y la aorta ascendente. Y tengo que poner el cursor inmediatamente por detrás de la válvula aórtica. Y ahí lo que aprieto es Doppler pulsado, que mide las velocidades de flujo que van o que se están transmitiendo del ventrículo izquierdo a la válvula aórtica. Sí, y bueno, acá lo que obtengo en el registro de Doppler pulsado son dos velocidades por debajo de la línea de base y por encima de la línea de base. Lo que se va por abajo de la línea de base se corresponde con el Doppler color azul, es decir, que se alejan, o sea que son velocidades negativas, porque se alejan del transductor. Y lo que está por arriba de la línea de base son velocidades que se acercan, que en este caso sería cuando el ventrículo se llena. Entonces vemos en esta parte que hay, durante la sístole ventricular, se ve por debajo de la línea de base velocidades que voy a ir a medir. Y ahí tengo que apretar en el ecocardiógrafo algo que dice IVT-TCBI, que es integral velocidad-tiempo del tracto salida del ventrículo izquierdo. Lo que hace es, básicamente, realizar el trazado de toda la envolvente durante la sístole, y lo que ahí me da es varios valores, pero a mí lo que me va a interesar es la integral velocidad-tiempo, es decir, el desplazamiento de glóbulos rojos que se ocurre durante la sístole. Eso es la integral velocidad-tiempo. Entonces, a partir de eso puedo estimar el volumen sistólico. Tengo el diámetro del tracto de salida, vimos, 2,13, y hay dos formas de calcularlo, que es diámetro al cuadrado por 0,785 o radio al cuadrado por pi. Y ahí estimo el área valvular aórtica, que me da 3,56. Y ahí lo que tengo que hacer es, mediante el principio de la ecuación de continuidad, por esa área valvular aórtica hay un determinado desplazamiento de glóbulos rojos. Entonces lo que tengo que hacer es área valvular aórtica por integral velocidad-tiempo, y de esa forma obtengo el volumen sistólico. Y si obtengo el volumen sistólico, lo multiplico por la frecuencia cardíaca y obtengo el gasto. Y a su vez, si tengo el gasto y tengo la PAM y tengo el valor de PVC invasiva en ventilación mecánica o en ventilación espontánea, la variación de la vena cava inferior, puedo determinar la presión venosa central, y de esa manera puedo definir el fenotipo hemodinámico que tiene el paciente: gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas, y definir el tipo de shock. A su vez, vamos a ver en las siguientes clases que puedo ver el volumen sistólico y cómo varía al elevarlo a los miembros, al hacerlo en la carga de fluidos o con la ventilación mecánica. Y también puedo evaluar precarga dependencia. O
hacerle un BTI, iniciar dobutamina y medir de vuelta. Pero bueno, esta técnica no está exenta de debilidades y que una de las debilidades es una inadecuada medición del tracto de salida. Es decir, yo tengo que tratar de medir este diámetro lo más grande posible. Es decir, que voy a obtener imágenes en el parasternal eje largo que a veces lo voy a ver más chico o más grande. Eso depende de cómo insone con la sonda el tracto de salida. ¿Entienden? El tracto de salida es un área circular. Si yo corto la imagen en este sentido, voy a tener un tracto más chico, pero si yo la agarro en su eje mayor, voy a tener una dimensión obviamente mayor. ¿Y por qué les menciono que es una debilidad? Porque esta medida que yo obtengo, que es 2.13, se eleva al cuadrado. Entonces, si yo cometo un error en la medición del tracto de salida y mido 2.0, el área valvular aórtica va a ser mucho menor porque estoy elevando un valor al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, si yo no tengo una adecuada medición o no logro ver bien el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es preferible que no lo midan. ¿Entienden? Porque a ustedes les puede parecer 1,8, pero no tiene buena ventana, pero después viene otra persona a la hora siguiente y mide 2, y ahí ya el volumen sistólico va a ser distinto. No porque haya medido ninguna maniobra terapéutica, sino porque hubo un error en la medición. Entonces, en esos casos es mejor valerse por la integral velocidad-tiempo, que es más reproducible. El valor de la integral velocidad-tiempo que se correlaciona con un gasto con un volumen sistólico normal es entre 18 a 22. Yo sé que si estoy entre esos márgenes, el volumen sistólico es normal. Si voy más arriba, tengo un volumen sistólico aumentado, y si estoy debajo, tengo un volumen sistólico reducido. Pero también es importante que cuando mida la velocidad que pasa por el tracto de salida, estar completamente alineado, o lo más alineado posible. Acá les dejo los cálculos, que fue más o menos lo que estuvimos viendo. Y acá es lo que les quiero remarcar como importante. Yo estoy haciendo un ecocardiograma y obtengo una vista de 5 cámaras, pero si yo la obtengo en este sentido y el flujo viene en esta dirección, si yo lo pongo para medir el caliper de medición, el doble pulsado acá, seguramente me va a infraestimar velocidades, porque no estoy bien paralelo al flujo. Estoy generando ángulos, entonces me va a infraestimar la medida. Entonces, lo ideal es estar completamente alineado, como en esta imagen, alineado a las velocidades de flujo para evitar infraestimaciones. Y lo ideal es tener un menor de 20 grados de angulación con respecto al flujo. Porque lo que puedo cometer con las medidas por Doppler pulsado es casi siempre infraestimar y no sobreestimar la velocidad del tracto de salida. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Seguro? ¿Tienen una pregunta? Entonces vimos la función sistólica global, cómo evaluarla mediante la distancia microseptal, MAPSE, FEBI, evaluación semi-cuantitativa a ojo, valoración cuantitativa por FEBI plano de 2 discos. Obtenemos el volumen sistólico y después vamos a valorar la función sistólica regional. ¿Por qué les parece útil la función sistólica regional? O sea, valorar cómo se contrae no solo el ventrículo globalmente, sino por sectores. ¿Por qué les parece importante en un paciente con shock? Porque eso es como el paciente inestable, como tenemos que ver la mirada como intensivistas. Exacto. Porque yo voy a valorar, como vimos, en distintas ventanas, apical de 4 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras, o en el parasternal eje corto, en sus distintos planos, a nivel de la válvula mitral, a nivel de los músculos papilares o en la punta, o en el subsifoideo eje corto, que es como el caballito de batalla que tenemos en terapia intensiva en los pacientes bajo ventilación mecánica. Voy a poder valorar, al menos no, es cómo se evalúa visualmente la contractilidad de cada sector. ¿Entienden? Porque si yo no es lo mismo que tenga un gasto bajo y una FEBI reducida con o sin alteraciones sectoriales, porque eso ¿qué me va a abrir? ¿Qué me va a abrir el abanico? Si yo tengo gasto bajo, FEBI baja y alteraciones sectoriales, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? En un infarto, ¿no?
Entonces, esa es la importancia de valorar. Entonces, acá le dejé un esquema de la correlación entre las distintas paredes del ventrículo izquierdo y también el ventrículo derecho y su correlación anatómica. Y la evaluación visual tiene como distintas formas de clasificarla. Hiperkinético cuando veo que esa pared ventricular se contrae mucho, hipokinético cuando veo que viene poco, y la manera de compararlo es con las paredes de al lado. ¿Entienden? Ahora les voy a poner algunos ejemplos. Y después diskinético, que es un término cuando se contrae un segmento de la pared, el otro se afina y se desplaza hacia afuera. Ese es el término de diskinético. Entonces, la evaluación visual se puede clasificar de estas 4 maneras. Y tiene correlación con la anatomía coronaria. Bueno, terminando la función sistólica, vamos a hablar un poco de la función diastólica. La función diastólica en el ámbito de la cardiología tiene múltiples formas de valorarse, múltiples parámetros y cada vez más. En sumas se resumen en Doppler transmitral, Doppler de venas pulmonares, la velocidad de desplazamiento de los tejidos, la velocidad de agitación tricúspida y el tamaño de la aurícula izquierda. Todo con un objetivo de que es valorar principalmente la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Entonces acá tengo parámetros ecocardiográficos, que no vamos a hablar, pero se los voy a mencionar nomás por arriba. Valorar el flujo en las venas pulmonares, en la válvula mitral, y de esa forma tratar de estimar la presión en la aurícula izquierda. Entonces, a mí como intensivista, ¿por qué me interesa la función diastólica en UCI? Porque me va a determinar alteraciones o me va a perjudicar en ciertos estados. Entonces, ¿cuándo voy a evaluar la función diastólica en terapia intensiva? Bueno, cuando tengo un paciente con edema pulmonar y quiero valorar la causa, si es inflamatorio o hidrostático. Cuando quiero valorar por qué está afectada la función del ventrículo izquierdo o por qué tiene hipertensión pulmonar, ustedes saben que la principal causa de hipertensión pulmonar es la falla del ventrículo izquierdo, sistólica o diastólica o valvulopatías. Tengo un paciente obviamente con mal intercambio gaseoso y voy a tener que valorar cómo está la función diastólica del ventrículo izquierdo. Y después empieza a dar bastante evidencia donde gran parte o gran porcentaje de los fracasos de prueba de ventilación espontánea o extubación son debido a la falla diastólica del ventrículo izquierdo, secundario al retroceso de las presiones positivas, aumento de presiones negativas y aumento del retorno venoso en ventrículos izquierdos rígidos o poco complacentes que me determinan edema pulmonar en prueba de ventilación espontánea o posterior a la extubación. Entonces, esos son como mis objetivos donde yo voy a tener que valorar la función diastólica en terapia intensiva. Entonces, vamos a hablar 2 parámetros más de función diastólica y quiero que tratar de que lo razonen un poco conmigo, así no se lo aprenden de memoria y les queda claro, o lo más claro posible. El Doppler pulsado, como yo les dije, evalúa velocidades de flujo, ¿no? En este caso voy a evaluar velocidades de flujo transmitral. Acá lo que les estoy mostrando en la imagen es la aurícula izquierda, la válvula mitral, ventrículo izquierdo, y acá coloco el caliper de medición. Entonces aprieto Doppler pulsado y voy a ver que se me acercan 2 ondas positivas. Onda E, early, onda A de atrial, de patada auricular, y después veo algo negativo, que esto es parte del volumen que sale del ventrículo izquierdo al tracto de salida. Eso ya lo vimos con volumen sistólico. Ahora me voy a centrar en la parte de arriba de la curva. Básicamente lo que evalúa el Doppler transmitral es evaluar el flujo que se produce o la velocidad de flujo entre los gradientes entre aurícula y ventrículo, ¿entienden? Entonces acá les puse como ejemplo los distintos patrones de Doppler transmitral que van a ver y los gradientes entre el ventrículo y la aurícula izquierda. Entonces, lo normal que ustedes vean en un paciente cuando le aplican Doppler pulsado para valorar la función diastólica, ¿qué es? Es que haya una onda E que sea mayor que la onda A, que es la que está acá abajo, y que esa relación sea mayor a 8 y esté menor a 2. Eso es lo que me habla que hay un gran gradiente inicial, producto del descenso o el retroceso del ventrículo izquierdo, que acá me determina en esta área amarilla ese gradiente de presiones que me va a determinar un gradiente de velocidades de flujo. Y finalmente progresa la diástole
se produce la patada auricular, entonces se produce un nuevo gradiente de presiones que yo lo voy a ver en el eco mediante gradientes de velocidades de flujo. Esto es lo fisiológico, presiones de llenado normales. PAI es presión auricular izquierda y PDFI es presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Pero conforme se empieza a alterar la relajación del ventrículo izquierdo, si ven en este esquema acá abajo, ya esta onda E es mucho más pequeña y la A cobra mayor importancia. Es lo que vemos generalmente en los ecocardiogramas como patrón de relajación prolongada. O sea, el ventrículo izquierdo se llena, pero sobre todo al final de la diástole, producto de la patada auricular. Si vamos a ver los gradientes de presión que hay entre el ventrículo izquierdo acá en rojo y la aurícula izquierda en azul, vemos que el primer gradiente de diástole temprana se acorta y aumenta en la fase tardía posterior a la patada auricular. Es decir, que me habla de un ventrículo izquierdo que tiene alteraciones en la relajación, que eso es muy frecuente en personas mayores de 50 o 60 años, y que gran parte del llenado se produce en la diástole tardía posterior a la patada auricular. Entonces, el patrón de relajación prolongada se define por una relación EA menor de 0,8. Entonces, eso es lo que me habla de que el ventrículo izquierdo se llena en la fase final de la diástole. Pero solo por sí solo este patrón no me habla de que tenga aumento de presiones diastóricas finales del ventrículo izquierdo, ni tampoco las presiones auriculares elevadas. Este patrón puede seguir progresando hasta que en un momento pasa algo que ustedes ven acá, que se elevan las presiones, ¿no? Tanto a nivel auricular como ventricular. Los gradientes siguen siendo como eran fisiológicamente al principio, ¿no? Gran parte del ventrículo izquierdo se llena en la diástole temprana y poco en la diástole tardía. Y sin embargo, si voy a ver el Doppler pulsado, me da un patrón que es igual al que tenía normalmente. Eso es lo que pueden ver en los ecocardiogramas como un patrón pseudonormal. O sea, se vuelve a establecer el patrón de llenado normal, pero a expensas de un aumento de las presiones de la aurícula izquierda. Es decir, que ahora el ventrículo izquierdo no se llena al inicio de la diástole porque se relaja adecuadamente, sino que se llena al inicio de la diástole por aumento de la congestión venosa pulmonar auricular que se transmiten al ventrículo izquierdo. Entonces, este patrón de pseudonormal sí me habla de aumento de la aurícula izquierda y de las presiones finales del ventrículo izquierdo. Lo van a ver con los mismos valores de casi de referencia para el patrón normal, pero hay una forma de pesquisar ese patrón normal del pseudonormal. Lo que yo puedo hacer es una maniobra de Valsalva, y al hacer una maniobra de Valsalva, ¿qué pasa con el retorno venoso auricular? Si yo hago presión positiva, cuando hago una maniobra de Valsalva, cae el retorno venoso, entonces dejo de darle ese gradiente al inicio de la diástole y me pasa un patrón de relajación prolongada. Entonces, esa es la forma de pesquisar un patrón que yo pienso que es normal a un pseudonormal. ¿Y cómo lo puedo hacer yo en terapia intensiva? Bueno, puedo aplicar una pausa inspiratoria y de esa manera es como simular una maniobra de Valsalva y veo qué pasa con el patrón de llenado. Si tengo este patrón de llenado, aplico una pausa inspiratoria y se invierte la relación. Eso me habla de que este paciente tiene un patrón pseudonormal, es decir, aumento de las presiones auriculares izquierdas. Y una fase más alterada del patrón de llenado es que cuando esa relación EA ya no está entre los valores normales, sino que se va mayor a 2. Eso me habla ya de un patrón restrictivo, de un ventrículo completamente rígido, y obviamente es un estadio de mayor severidad de la disfunción diastólica, y me afirma, sin tener que realizar ninguna maniobra, ninguna pausa inspiratoria, ni ninguna maniobra de Valsalva, de aumento de las presiones de llenado. ¿Me entienden por ahí? Y el otro parámetro que les voy a mencionar de función diastólica es el Doppler tisular. El Doppler tisular también se basa en la técnica Doppler, pero en vez de ahora valorar velocidades de flujo, va a valorar velocidades de contracción y de relajación del corazón, o sea, del miocardio. Evalúa las velocidades durante el ciclo cardíaco. No todos los dispositivos ecocardiográficos constan de este software de Doppler tisular, por eso hice bastante hincapié en el Doppler transmitral y en la relación EA. Entonces,
¿Cómo hago el Doppler transmitral? Algo que parece como medio chino, esto que ven acá. Esto es tisular, dije, ¿no? No. Bueno, tiene una vista de 4 cámaras acá, y lo que aprietan es, puede aparecerle por Doppler tisular o Velocity Tissue Image, y le va a aparecer imágenes en colores, que tiene el mismo principio que el Doppler color. O sea, lo que aparece en rojo significa que se acerca al transductor. ¿Qué se me acerca al transductor? La sístole, ¿no? ¿Y qué se aleja del transductor? La diástole, y yo lo veo en azul. Entonces, lo que ven en este mapa de colores es eso, lo que se acerca y lo que se aleja del transductor. Una vez que tengo ese mapa de colores, aprieto el caliper de medición y me posiciono en la unión de la pared lateral con el anillo mitral. Lo más alineado posible, porque también esto tiene las mismas consideraciones del Doppler pulsado. O sea, tengo que medir velocidades y tengo que estar lo más alineado posible a lo que estoy midiendo. Y acá lo que tengo es un trazado en el tiempo, en la línea de las X, y en el eje de las Y, las velocidades. Entonces, esto que se acerca, ¿qué es? Sístole o diástole. Sístole, ¿no? Ahí está, es la base anular mitral lateral que se acerca hacia el ápex o hacia la sonda, entonces yo veo, y acá veo la onda S o S' sistólica. Y posteriormente veo una onda negativa que es posterior a la onda S, entonces ¿esto qué va a ser? La diástole, va, la diástole temprana, que se llama E'. Acá lo que estoy midiendo es la velocidad con que se relaja la pared lateral en diástole temprana. ¿Entienden? Y estos son los valores normales, que generalmente es mayor a 10, descrito en el ámbito de la cardiología, y en terapia intensiva hay acuerdo, pero sin tanta evidencia, que tiene que ser mayor a 9. Entonces, ahí tienen cómo se ve el registro en el tiempo. Ahí se ven las velocidades sístole, diástole, temprana. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Entonces, por un lado les hablé del Doppler transmitral, que me habla de velocidades de flujo, y por el otro lado les hablé del Doppler tisular, que me habla de las velocidades de relajación del corazón. Entonces, está este parámetro, que es la relación E', que me mide eso, las velocidades de flujo transmitral y las velocidades con que se relaja el corazón. Entonces, este parámetro es, creo que yo, con el que más quiero que se queden en la cabeza, que es el parámetro que se ha utilizado con al menos algo más de evidencia con el resto, y sobre todo en terapia intensiva, para estimar las presiones en la aurícula izquierda. O sea, yo quiero estimar las presiones en la aurícula izquierda, tengo la guía de función diastólica, tengo muchos parámetros, pero estoy en una terapia intensiva donde muchos parámetros no los puedo utilizar, como lo pueden ver después en el repartido que les mandé. Entonces tengo este parámetro que hay bastante acuerdo, que es como el parámetro a valorar en terapia intensiva para definir la presión en la aurícula izquierda, y sobre todo cambios agudos en la presión en la aurícula izquierda. Entonces, si yo tengo un ventrículo izquierdo que tiene presiones de llenado normales, ¿cómo va a ser la relación E'? ¿Cómo se lo imaginan? Si yo le digo que tengo el ventrículo izquierdo, fisiológicamente se llena a expensas de la relajación del ventrículo izquierdo y no a expensas de un aumento de las presiones de llenado. ¿Cómo va a ser esa relación? Generalmente, si yo tengo un ventrículo rígido que se llena a expensas de la presión en la aurícula izquierda, esta onda E va a ser bastante grande y la relajación del corazón va a ser bastante pobre. Acá, 5 centímetros. Eso lo que me está marcando es que el ventrículo izquierdo se llena a expensas de la sangre que se empuja por la congestión venosa pulmonar y del aurículo izquierdo. Sin embargo, si tengo un ventrículo izquierdo fisiológico o normal que se llena a expensas de la relajación ventricular, voy a tener una onda E' alta y una E de llenado temprano transmitral baja. Entonces voy a tener una relación E' normal. Eso, que parece bastante fácil verlo así, tiene
rangos de normalidad y también tiene zona gris. ¿Me van siguiendo? Esto es lo normal. ¿Entienden? Tener una E' elevada, una E pulsada baja y tener una relación E normal menor a 8. O sea que si yo tengo este paciente y quiero valorar por qué tiene edema pulmonar, por qué me falló en la extubación, por qué tiene hipertensión pulmonar, y encuentro esto y encuentro una velocidad de relagación mayor a 8, me quedo tranquilo que no tiene aumento de las presiones en la aurícula izquierda. Mayor a 8, esta es la de primo. Menor a 8 la relación. Pero del otro extremo, si tengo un paciente que tiene edema pulmonar, o estoy pensando que pueda tener un distrés, o falló en la extubación y tiene una relación E' mayor a 13 en su relación EE a nivel lateral, este seguro tiene presiones en la aurícula izquierda elevadas. ¿Entienden? Pero, como todo, tengo una zona gris en el medio, de 8 a 13, donde mientras más elevado sea de 8 y más cercano a 13, es mucho más probable que tenga presiones en la aurícula izquierda elevadas, ¿no? ¿Y qué otra cosa me puedo ayudar con esto de función diastólica? ¿Qué puedo ver también para decir, bueno, está, entre 8 y 13, quiero ver si seguramente tiene aumento de las presiones en la aurícula izquierda? ¿Qué más puedo ver? La aurícula izquierda, en un paciente con falla diastólica crónica, ¿cómo puede estar? ¿Normal? ¿Dilatada? ¿Sin cambios? Si tengo una aurícula izquierda dilatada, me va a hablar que elemento de cronicidad, y seguramente si tengo una relación entre 8 y 13, me va a apoyar que tiene la presión aurícula izquierda elevada. Y lo otro es que si tengo edema pulmonar por ecografía pulmonar, si tengo una relación E' de 8 y 13 y tiene edema pulmonar, seguramente tenga un componente de congestión venosa pulmonar. Entonces, esto es como un enfoque práctico para la función diastólica en terapia intensiva, ¿no? Entonces, como le dije yo, tengo un escenario clínico donde me interesa valorar la función diastólica, que es un paciente con falla respiratoria o edema pulmonar, o que falló la prueba de ventilación espontánea o un fracaso de extubación. Entonces puedo aplicar la regla de los 8, que es lo que le estaba mencionando anteriormente. Tengo un paciente que tiene una relación E' lateral, que fue la que vimos acá, E de Doppler pulsado, velocidad de 95, E lateral, mido la velocidad que la tengo acá, es menor de 8, me da 5. Entonces tengo una relación mayor a 8 y a su vez una velocidad de relajación alterada. Entonces ahí me pone en pista o en advertencia de un paciente que con alta probabilidad pueda tener aumento de las presiones en la aurícula izquierda. Entonces, si yo a eso lo acompaño de que, bueno, el paciente también tiene alteración de la función sistólica o tiene el Doppler transmitral alterado, como vimos hoy, un grado 2, un grado 3, me abre la cabeza, me diagnostica un paciente que, si la mayoría de estos parámetros están presentes, tiene aumento de las presiones en la aurícula izquierda y es muy probable que tenga edema pulmonar cardiogénico. Si algunas están presentes, obviamente que sigue estando el indeterminado, y si ninguna está presente, bueno, este paciente seguro no tiene edema pulmonar, es decir, que si tiene una relación E' menor a 8 y una relajación, una velocidad de relajación mayor a 8, seguramente este paciente no tenga aumento de la presión de la aurícula izquierda y el fracaso del destete o el edema pulmonar no se deben a congestión venosa. Y por último, me pone, bueno, posibles intervenciones que yo puedo hacer para mejorar la función diastólica, que obviamente estamos todos de acuerdo que hay que acompañarlo, ¿no? De evitar las taquiarritmias que empeoran la función diastólica, una reducción de la poscarga, el balance negativo, y obviamente si tiene isquemia hay que tratarla, ¿no? Acuérdense que lo primero en afectarse es la función diastólica y no la sistólica en la isquemia. ¿Entienden este cuadro? Creo que se queden como con esto a fuego, como valoración rápida en terapia intensiva de la función diastólica. Y bueno, finalmente, algo que no hablamos tanto porque era sobre todo de función sistólica y diastólica, es buscar presencia, ¿no?, de masas, trombos o lesiones estructurales. Algo que no entramos acá en la evaluación del ventrículo izquierdo fue en alteraciones valvulares, que eso más o menos, al menos en los talleres hemos hablado un poco, que es estructuralmente viendo la válvula, cómo se mueve,
viendo si hay calcificaciones o no, y aplicando el Doppler color. Que después en los talleres vamos a dar algo más práctico o algunos tips que se queden cómo pesquisar valvulopatías y si realmente son severas en terapia intensiva, porque no nos vamos a poner a hablar de severidad de insuficiencia mitral, sino que tener pistas de que me hablen si tengo un paciente inestable, si la insuficiencia mitral está jugando o no en esa inestabilidad, o si la estenosis aórtica está jugando o no en esa inestabilidad. Bueno, finalmente, terminando, un aspecto importante es que la ecocardiografía del intensivista, obviamente que no sustituye a la cardiografía por especialista, pero siempre cuando tenemos una duda diagnóstica o vemos algo que nos llama la atención, eso nos pone en pistas para que nos confirme algún colega de ecocardiografista y confirmar ese hallazgo que evidenciamos nosotros. Que si no hubiéramos puesto a hacer eco, capaz que no nos dábamos cuenta y el paciente seguía su curso, y que capaz que con ver algo que nos pareció anormal, raro, o que nos llamó la atención, se confirma por un especialista y le cambiamos el pronóstico al paciente. Como Mauri les contó al principio, o sea, cada vez más toda terapia intensiva debe tener competencias en ecocardiografía, o sea, debe formar parte de la capacitación en monitoreo hemodinámico del médico intensivista. Hay títulos a nivel internacional de ecocardiografista crítico validado por las sociedades de medicina intensiva, y es por eso que nosotros empezamos con esto de empezarnos de a poco a capacitar y instruirlos a ustedes como una herramienta más de monitoreo hemodinámico, una herramienta más para sacarnos dudas diagnósticas, terapéuticas, y que nos ayuden más a entender al paciente. Saber que tiene limitaciones personales y el equipo disponible, y saber que la eco es dinámica, o sea que no es una foto estática. Yo varias veces durante la guardia puedo hacer varias valoraciones, le puedo hacer un eco inicial, le puedo hacer volumen, valorarlo de vuelta, le puedo hacer dobutamina y valorarlo de vuelta, o le puedo hacer diuréticos y ver si las presiones de llenado mejoraron. O sea que dejo de ser un parámetro estático, es dinámico y lo tengo a los pies de la cama del paciente. O sea, es una extensión más del examen físico. Eso creo que creo que es lo importante. Mauri.